Hola, en este video vamos a repasar la discografía de Alvin Lee, con 10 Years After y como solista. Intro y comenzamos. Alvin Lee, Graham Anthony Burns, nació en Nottingham, Reino Unido, el 19 de diciembre de 1944. Comenzó a tocar la guitarra a los 13 años. Con Leo Lyon, bajista de 10 Years After, comenzaron a tocar con distintos nombres, hasta decidirse en 1966 por 10 Years After, tocando en varios clubes de Alemania. De regreso a UK consiguen puesto permanente en el Club Marquis. Su presentación en el Windsor Jazz y Blues Festival derivó en su primer contrato discográfico, con la edición del álbum 10 Years After ese mismo año. De la mano de Bill Graham, la banda giró por Estados Unidos por primera vez en 1968. Ese mismo año editan No Muerto. Es un disco en vivo del sello Deram. En 1969 editan dos álbumes, Stonehenge es Gatefold del sello Deram también, y el álbum Shh, así se llama el álbum, Shh. También es Gatefold. En agosto de 1969 se presentan en el Festival de Gusto, inmortalizados en la película 3 días de paz y música de 1970, donde interpretan el tema ya clásico I Going Home. Esto le daría fama internacional. Las próximas presentaciones ya serían en estadios multitudinarios. En 1970 editan Cricklewood Green. Es un álbum Gatefold. El vinilo sigue en el sello Deram. También en 1970 editan What. También Gatefold. El disco. En 1971, Space in Time, cambiando al sello Columbia. En 1972, Rock and Roll Music to the World. También es Gatefold. En 1972, la grabadora anterior edita Alvin Lee and Company. Del sello Deram. En 1973, 10 Years After Record Live. Es un álbum doble. Gatefold de Columbia Records. También en 1973, Alvin Lee hace su primera incursión fuera de 10 Years After. Edita On the Road to Freedom con Mylon Lefebvre. Es Gatefold. El vinilo. También en 1973, Alvin Lee forma un grupo con varios integrantes que la llama Alvin Lee and Company, editando In Flight, un doble álbum en vivo. Es Gatefold. El vinilo. En 1974 edita con 10 Years After Positive Vibrations, álbum que sería el último de esta etapa.
el vinilo. En 1975, Iron Pump, álbum de estudio solista, el vinilo. En 1978, Let It Rock, también álbum solista. Para cerrar la década de los 70, Alvin Lee forma un trío, al que llama 10 Years Later, con Tom Compton en la batería y Mick Ashford en el bajo. En 1978 editan Rocket Fuel. No sé si se llega a ver, pero hay una foto del trío. Esta etapa es de RSO, de Robert Stigwood Organization, el de los Bee Gees y Eric Clapton. En 1979, este mismo trío edita Ride On. Es un álbum que tiene una cara en vivo y la otra en estudio. El disco. En 1980, nuevamente como solista, Free Fall. Esta es una copia promocional. Ahora en Atlantic Records. En 1981, RX5. También de Atlantic Records. En 1986, Detroit Diesel. Con un insert, con un dibujo aparentemente de su hija Jasmine. Y el vinilo del sello 21 Records. En 1989 se reúne con 10 Years After, editando el que sería el último disco de 10 Years After con Alvin Lee. El disco se llamó About Time. En 1992 edita Zoom, disco con varios invitados, entre los que destaca George Harrison. En 1994 edita el disco con el nombre de 1994. En este disco también destaca George Harrison como invitado especial. En Estados Unidos a este disco se lo titularía I Hear You Rockin', mismo cover, diferente título. Alvin Lee in Tennessee, en 2004. Álbum doble con Scotty Moore y DJ Fontana. El insert. El vinilo. En 2007 edita Sagitar. El último disco de Alvin Lee llegaría en septiembre de 2012. Aún en la ruta hacia la libertad. Es increíble que su primer disco solista y el último tuvieran el mismo título. El vinilo. El insert. 10 Years After aparece en la banda de sonido de la película Woodstock en 1970, con la impresionante versión de I Go Home, que él titula I Go Home by Helicopter. En 1970 participan de un disco triple que reúnen dos festivales, la Isla de Wight y Atlanta Pop Festival. La participación es de 19 minutos, casi toda la cara del disco. Alvin Lee participó en el disco Night of the Guitars Live, junto a otros guitarristas como Steve Howe, Bobby Krieger, Andy Powell, Leslie West, entre otros. El vinilo de ese concierto se edita un Laserdisc. Alvin Lee falleció el 6 de marzo de 2000 en la ciudad de Marbella, en España. Tenía 68 años, tras complicaciones en una intervención quirúrgica aparentemente sencilla.
Almen residía en Marbella desde hacía varios años. Si te gustó el video, suscríbete y dale like. Chao.